Retomando un poco lo que estábamos viendo la última vez, es fundamental retener que la estructura del ente tiene una composición de orden predicamental, que es la esencia, como potencia, y ya esté o no compuesta a su vez por la materia prima y la forma sustancial. Y también de esa esencia o sustancia y los accidentes. Y hay una composición trascendental, entitativa, que es la de esa esencia y el esse ut actus essendi. Y ese actus essendi como lo que le da entidad, actualidad, unidad, individualidad, indivisibilidad y subsistencia. Y me falta una que sería la personalidad, pero eso solamente sería para los entes de naturaleza racional. Entonces, antes de pasar a los entes de naturaleza racional y a la persona, nos debe de quedar claro antes esa noción intensiva, trascendental del ese, como acto, de toda forma, de toda perfección, lo más íntimo, lo más profundo, lo más noble, lo más perfecto de las cosas, del ente, de todo ente. Y es lo que estructura al ente, en cuanto tal. Mientras que la esencia me lo hace ser tal o cual cosa según la naturaleza. Entonces en la estructura del ente hay una composición de orden predicamental a nivel esencial, sustancial, y una composición de orden trascendental, que vendría a ser esa esencia y el esse, como actus essendi. Entonces, para responder ahí a la pregunta de forma dat esse, no nos debe de hacer ni tambalear, porque aunque no veamos de entrada qué es, yo no puedo por eso deshacer todas las nociones precedentes que ya deben de estar fijas. El único problema sería de ver en qué sentido, en qué modo Santo Tomás habla forma ad esse para que no se contradiga. Pero el problema es, una vez más, que somos hijos de nuestros prejuicios. Y los prejuicios, cuando adquieren un carácter absoluto, es muy difícil deshacerlo.
Y ese es el problema del prejuicio, de la concepción formalista, esencialista o substancialista, o como le querramos decir, de una filosofía y una metafísica desviada que cuajó alrededor de la forma, encima basado en las 4 causas: material, formal, eficiente y final. Y la formal, ahí me quedo. Entonces, no veo que pueda haber un acto superior a la forma. Y todos esos filósofos, y por eso insisto, que veían en la forma sustancial el acto máximo, es imposible que les entre en la cabeza el esse utactus essendi, que viene a ser un acto trascendental, entitativo y superior a la forma. Entonces, ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces, la filosofía esencialista, que pretende ser tomista, pero que no lo es, le va a dar a la forma dadese la justificación de su formalismo intelectual filosófico. Pero entonces, la refutación inmediata y primera es: y bueno, ¿y qué pasa con todos los otros textos, que son miles, que me dicen que el ese es lo que da actualidad? Entonces, o Santo Tomás se contradice, o soy yo que no entiendo, o hay un problema. Y Santo Tomás evidentemente no se contradice. Aunque esta fórmula, forma dadese, como dice el padre Fabro, hay que explicarla, requiere una explicación. Y él da una explicación ahí bastante larga, y yo no voy a entrar en detalles, sino voy a ir al meollo. Si yo entiendo que el ente tiene una estructura en la cual hay una composición de orden predicamental y una composición de orden trascendental, y en el orden predicamental está la esencia, y en el orden con la forma como acto sustancial que hace ser que esto sea caballo, perro, gato, hombre o ángel, y el ese, que no hace ser tal o cual cosa, sino que hace ser simpliciter. Entonces hay un problema también de nivel filosófico, que era lo que les decía al principio, como Santo Tomás cataloga a los filósofos como en 3 órdenes los más burdos, grosiores, mentalmente más menos inteligente, que conciben que el ente se circunscribe a la materia, a lo que es material. Después viene Platón, Aristóteles y otros, pero entre ellos Aristóteles y Platón, que son los exponentes máximos de la filosofía griega, pero que no entran al orden entitativo, el en ut ens, sino que se quedan en el orden esencial, sustancial. Y por eso, en esa concepción, la forma dadese es el acto de los actos, y no puede haber otro. Entonces, una filosofía de esa es una filosofía y una metafísica que queda a media, porque no logra ver en la estructura del ente esa doble composición, la predicamental y la trascendental.
Y por eso Santo Tomás habla de la composición doble en las sustancias materiales, doble actualidad y doble potencialidad. Y en los que no son sustancias materiales sino espirituales, como los ángeles, esa misma esencia, esa forma sustancial angélica, no es su ser. No es el ese como acto, sino que está en potencia a ese ser que la hace, entitativamente hablando, porque solamente en Dios se da la identidad de esencia y ese de naturaleza y acto, solamente en Dios. Y por eso la distinción fundamental y última, porque no se ve de primeras, pero sí se ve después del proceso de reflexión, de que todo ente que nos circunda es por participación, porque tienen perfecciones, pero no tienen la perfección total, plena, sino limitada. Y limitada a hacer esto o aquello, limitada a la esencia que es, pero no es la plenitud. Entonces, debe de haber en alguna parte una separación, una sustancia separada, perfecta, plena, que lo sea. Y es así que se llega a la noción de Dios, que por ende se define él como ego sum qui sum, yo soy el que soy. Solamente Dios puede decir eso. Pero eso se ve al final de la reflexión, no al principio. Y digo de la reflexión, no de la abstracción, porque estos no son por abstracción, porque la abstracción extrae, aísla, separa, dejando de lado otros aspectos. Y la noción de ente, aunque es por abstracción, no es una abstracción, y por eso es, diría yo, la única noción no esencial, no abstracta, sino que es lo más concreto y lo más trascendental que hay. Esa bipolaridad o polaridad de la noción del ente, que no es una esencia. Normalmente nosotros entendemos captando la esencia de las cosas. Y yo diría aquí que sabiendo ya que uno conoce por lo que está en acto, no por lo que está en potencia. Por eso la nada pura yo no la conozco, es absurda. Entonces, por eso lo primero es el ser, no la nada. Es el ser, no la duda. No la posibilidad. Entonces, por eso esa noción de ente trascendental y análoga ya me corta la vía a esos errores de la filosofía moderna. Descartes con su duda, el Gret y algunos manuales que definen el ente o el ens como lo que es y lo posible, y ahí, ¿cuál posible? Las esencias, sí, las esencias son posibles, pero las esencias no son entes. Entonces el ente es lo que es.
quod es, quod habet esse. Y ese quod no es su ser, su acto. Entonces, profundizando metafísicamente en esa noción, que no es una esencia, es que se va de acto en acto, de perfección en perfección, a separar lo que en realidad está separado y es distinto, aunque esté muy unido, que es la esencia y el esse, ut actus essendi. Entonces, todo un proceso de reflexión y de separación, pero separación metafísica, no aislativa, no que extrae y deja de lado otra cosa, porque el ente no deja de nada. El ente es todo lo que es, y es lo más concreto y lo más real y lo primero que cae en la cabeza. Entonces, si uno tiene eso, no hay posibilidad de desviarse. Si uno sigue digamos, la realidad de las cosas. Y entonces lo que quería decir, que al inteligir, normalmente nosotros inteligimos, intus leyes, leemos adentro, que captando las esencias por abstracción. Pero hay que decir, y esto no lo dice nadie, yo me lo invento, que hay un intus leyes metafísico que capta no la esencia, aislada nocionalmente, extraída, dejando de lado otras cosas, sino justamente lo que descubre la metafísica con su método de separatio, que es Santo Tomás que habla de separatio. En su obra de Boecio, de Trinitate de Boecio, cuyo texto lo podemos ver. Pero que esa separación no es la abstractiva, que extrae, que aísla, sino que separa por el juicio, no por la simple aprehensión primera, primera facultad de la inteligencia, sino la segunda, el juicio, donde hay una afirmación, y la afirmación aquí es lo que es, que es la afirmación primigenia, quod es, quod habet esse, y que es lo que primero cae en el intelecto. Entonces esa separación no abstractiva, sino metafísica, en un intus legeri, no de simple aprehensión, sino de juicio, ¿no? Y por eso digo que nadie lo dice yo, pero me lo invento. No es que me lo invente, sale de la consideración de la cosa, es que yo llego a separar que no abstrayendo una esencia, sino que hay una esencia que es potencia y un acto que es el esse. Y es la famosa, después, distinción real y fundamental, pero última, no primera, última porque es proceso de toda la reflexión metafísica, de la distinción real de esencia y esse, y mal llamada la distinción real de esencia y existencia, que es uno de los errores de la filosofía chueca, tergiversada, formalista, esencialista, que ha dado cabida a la filosofía moderna. Entonces sí vemos que aunque yo me lo invente, y lo digo que me lo invente, pero para mí está dicho
implícitamente en todo lo que dice Fabro, aunque él también a veces por ahí se trabuca. ¿Quién no se trabuca? Hasta yo me trabucaré muchísimo más. Pero uno se da cuenta, incluso él cuando habla por ahí y después corrige el término de una abstracción intuitiva, y después él mismo dice que no puede haber una abstracción intuitiva porque lo intuitivo es de lo que es la experiencia. Entonces son conceptos que no se armonizan y hasta se contradicen, pero todo porque a veces el lenguaje se queda corto y se usan términos para significar cosas distintas, como el mismo de separacio, que por eso la metafísica es la que tiene por método de la separación como lo que realmente está separado, que es distinto, aunque esté junto. Es Santo Tomás que lo dice. Lo traigo aquí el texto para que se vea que el término separación no se lo inventa nadie, sino que es Santo Tomás. Bueno, aunque mi amigo Andrés, que se está escuchando todos los casetes, que yo abuso, como él es docente, jubilado, pero docente, del latín, pero yo lo digo en latín porque tiene más fuerza en latín que en español, y para que se vea que uno no está traduciendo mal, aunque yo siempre traduzco mal, y que es Santo Tomás que lo dice. In his autem que secundum esse possum esse divisa magis habet locum separatio quam abstractio. Y está hablando justamente de la abstracción. Y entonces, de aquello que se puede dividir, se habla más de separación que de abstracción. Bueno. ¿Qué obra es esa? Esta es la Opúscula Omnia, la parte que recoge la opúscula teológica. Habíamos visto que hay una filosófica, esta es opúscula teológica, y In Boetium de Trinitate. En artículo 3 de la cuestión 5. Y en esta edición de Mandonet de 1927, la página 113. Bueno, entonces, si no tenemos ese prejuicio formalista, la respuesta a forma dad esse es evidente que se refiere
forma dat esse esencia. Esencia, o sea, da la forma a la esencia, da el ser a la esencia. Da forma dat esse formale, que es lo que dice el padre Fabro. Entonces está dando el ser en el orden predicamental y no en el orden trascendental. Pero eso es imposible que lo entienda un formalista, esencialista, que se dice tomista. Un momentito voy a hablar. Y esta es toda la cuestión de la causalidad predicamental y trascendental. Para que tengamos una idea. Yo veo que la gallina pone un huevo y sale un pollito. Yo veo que Pedro se casa con María y tienen un hijo que se llama Juanito. Pero yo no puedo en esa causalidad horizontal, predicamental, formal, llegar a la causa primera, que es de orden trascendental. Por eso los modernistas impugnan el principio de causalidad, porque se quedan en el orden predicamental de la causa, y es cierto que en ese orden horizontal, predicamental, formal, esencial, no puedo yo llegar a demostrar la existencia de Dios. Pero para poder demostrar yo la existencia de Dios como causa primera, tiene que ser en la causalidad trascendental, no formal, no esencial. Entonces así es que surge la prueba de la existencia de Dios por las famosas 5 vías, y aquí por la causalidad trascendental, que es justamente la que Dios ejerce directamente, dándole el ser trascendental a las cosas. Y es donde está entonces la noción que viene de creación, que no es lo primero de la filosofía, sino más adelante. Por eso es un error hablar que la filosofía comienza con la idea de creación, y que es lo que también refuta Nimio de Anquín, que dice, no, eso es teología. Si tienes razón. La filosofía no comienza con la creación. La creación es un concepto que va a venir posteriormente. Al inteligir metafísicamente que todo ente está compuesto de potencia y acto, de ese y esencia. Y que en alguna parte tiene que estar el acto puro, la perfección separada pura, que es Dios. Y que para los platónicos era la idea. Entonces, de ahí viene esa distinción fundamental, esencial, pero última, de la distinción real entre esencia y ese, no existencia. Ese, que es el acto. Y estamos en la causalidad trascendental del ese, que cada cosa lo tiene participadamente por creación directa de Dios. Y así puede darse después la multiplicación dentro de la misma especie horizontalmente, predicamentalmente, y la gallina tener un pollito y Pedrito tener a Juanito. No sé si más o menos queda claro, pero bueno, esa es, en resumidas cuentas, la situación.
Entonces forma dat S, sí, en el orden predicamental. ¿Cuál es el ser que da? El ser caballo, el ser perro, el ser gato. Eso es todo. Y de no ser así, pues entonces todo lo que dijimos del S, utactus descende, entonces es letra muerta. Santo Tomás lo dice contradiciéndose, entonces, mejor dicho. Y por eso es que esa forma dad S ha dado tanto que hacer, tanto problema, por la concepción formalista, esencialista de una filosofía falsamente considerada atomista. Y que es típica de los filósofos mediocres de segundo orden, dentro del cual están involucrados Platón y Aristóteles. Y el Hegel, que es un aristotélico llevado al sumo. Pero no son auténticos metafísicos porque no llegan al orden entitativo del ens ut ens y a su constitutivo formalísimo, trascendentalísimo, que es el esse utactus essendi. Por eso el asombro del padre Membiel, cuando dice al fin el padre Fabro, después de 7 siglos, redescubre la noción primigenio o fundamental, o como sea, del esse utactus essendi de Santo Tomás de Aquino. Entonces, el S nos da unidad, actualidad, entidad, individualidad, indivisibilidad, subsistencia. Y eso es lo que vamos a ver con algunos textos para que se vea que estas no son afirmaciones gratuitas ni caprichosas. Dice Santo Tomás que en las sustancias verdaderamente se separa la esencia, que es potencia, y el S, que es el acto. Ya habíamos visto unos textos, pero este creo que no lo habíamos visto. Se nos quedó y nos viene bien para refrescar la memoria. De natura generis, eso debe ser en la espuria. A ver. Debe ser entonces otro de este colorcito. En la opúscula omnia,
que contiene la opúscula filosófica, creo que me estoy equivocando de obra. No, si era en la opúscula omnia, en la parte de la opúscula espuria, capítulo 4 de Natura Generis, y en la edición que yo tengo, de Mandonet, de 1927, en la página 227, dice: in substantis vero separatis, essentia es ut potentia, e esse vero ut actus. Está hablando aquí de las sustancias separadas, donde la esencia está como potencia y el S como acto. ¿De qué sustancias separadas está hablando? De los ángeles, que no tienen materia y forma. Entonces, si un ángel que no tiene potencia material, porque no tiene materia, es pura esencia formal, sin composición de materia, es potencia, esa esencia, entonces mucho más para cualquier otro ente compuesto de materia, donde el S es verdaderamente el acto. Y por eso dice: quod verum es secundum quod esse importat entitatem rei, non autem secundum quod importat ipsam rem existentem, sic enim ens et esse sum substantiale. Es clave porque dice que dice que verdaderamente el S es lo que comporta la entidad de la cosa, y no como la cosa simplemente existente, la existencia, sino que la hace ser, le da entidad, y por eso la hace también existir, porque existencia es estar fuera de las causas, existere. Las cosas existen, ¿por qué existen? Porque tienen el S que las hace existir, si no, no existirían. Eso es lo que hace existir a lo posible, a las esencias. Pero como para la filosofía formalista, el existir es una cosa que no cambia en nada la formalidad, la esencia, la sustancia de esa esencia, entonces la desechan por allí y se quedan con la idea, y poco importa si es posible o si existe, porque sí, conceptualmente, nocionalmente da lo mismo que yo piense una vaca en mi cabeza o que la vaca exista aquí en mi corral. No cambia en nada esencialmente, pero sí cambia en la realidad, porque no es lo mismo
tener 1.000.000 de pesos en mi cabeza que tenerlos en el banco o en mi bolsillo. ¿Y cuál es lo que hace la diferencia? Que una cosa es posible, pero la otra es. Y porque existe. Aquí y ahora. Pero es como el producto, el efecto de poseer la esencia como potencia, el S actualmente como acto. En la suma contra los gentiles, en el libro 2, capítulo 56, Aduc, nos dice que la sustancia es potencia y el S es acto, la misma cosa. Pero para que veamos que, como Santo Tomás lo dice, por así decirlo, 1 y 1000 veces. Y eso que él ha dicho 1 y 1000 veces nos cuesta tanto por ese prejuicio de filósofos de segundo orden, al estilo de Platón y de Aristóteles, que no entran en el ámbito metafísico del ente como ente, sino que se quedan en el ente como sustancia, esencia o naturaleza, cuya forma es el acto que la hace ser lo que es y ya. Y eso es la mitad de la verdad. Y la parte potencial. Aduc. Porque tengo aquí. Y ahora, como siempre, no encuentro la cita. Es que será un 55 en vez de 56. Vamos a ver. Sí, perdón. Es que no veo bien con el ojo todavía, ¿no? Era libro 2, capítulo 55, Aduc, y dice así: Actus es ipsum esse, ipsa autem substancia es sicut potentia. El acto es el ser y la sustancia es como la potencia. Más clarito no puede ser. Bueno, no sé si dejamos aquí porque ya
Aunque comenzamos un poquito tarde, pero bueno. Entonces, hasta la próxima.